ampliación de los derechos, tanto de las víctimas como de los victimarios, que deben ser respetados por cada uno de estos actores, ¿no? Y por supuesto que ahora falta lo importante, que es la implementación de esa reforma constitucional, porque eso se tiene que llevar a los ámbitos del sistema de justicia penal, en primer lugar al ámbito de la legislación secundaria, códigos penales, códigos de procedimientos penales, leyes de ejecución de sanciones, entre otras. Y es ahí donde está el gran problema, porque no siempre los legisladores llegan a interpretar correctamente los contenidos de la Constitución. Ay, perdón que lo interrumpa, pero esto me interesa muchísimo y me preocupa muchísimo también por lo siguiente. Cuando uno piensa que en las cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, muchas personas están ahí no por una vocación de legisladores, sino que están ahí porque es el modo de poder llegar a ser gobernador, lo que sea, ¿no? Es decir, por una cosa de colmillo político o de quedar bien con diversos gremios. Pero eso es muy terrible, porque si hubiese un intento de que el que estuviera allí fuese por una real vocación de legislar, yo diría que ganaríamos algo. Sí, yo creo que más que vocación es profesionalización. O sea, no hay, en México no existe propiamente la profesión de legislador, y eso se nota en las leyes, pero volviendo al sistema de justicia penal, también es frecuente que haya jueces que no conozcan leyes. En el caso de violencia de género, por ejemplo, muchos jueces aplican leyes distintas a las leyes federal y locales sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, porque no conocen las leyes, sencillamente. Y hay otro actor que es fundamental, que es la defensa, que no mencionaste, pero que es importante. O sea, en México la defensa, hay países como Ecuador, donde la Defensoría Pública ha adquirido una verdadera relevancia, se ha profesionalizado, es otro actor importante que en México está abandonado. Las defensorías están en una especie de limbo, un defensor público gana una miseria, es un señor que ni siquiera está titulado, que no tiene ni siquiera la autoridad legal, o sea, no tiene el valor legal para litigar, para defender, no tiene los conocimientos y hunden a muchas personas que debieran defender. Hijo, con esto, ¿qué sentimos? ¿Qué está sintiendo la gente que nos está viendo y oyendo en este momento? Híjole, si yo procuraba no denunciar, pues lo haré menos, porque con lo que estoy oyendo, que ni siquiera está preparado, me aterro todavía más, y lo que queremos es que se solucionen estos problemas, ¿no? Claro. Bueno, esto propicia precisamente que se pierda credibilidad en el sistema de justicia penal. Y eso, bueno, pues depende de la forma de funcionar actual. Si el sistema se implementara en los términos que está establecido en la Constitución, bueno, sin duda que algo importante se logrará. Pero no todo depende solamente del sistema de justicia penal. Claro, tenemos que volver sobre esto, tenemos que ir a corte, pero regresamos y aquí nos quedamos, aquí donde estábamos, ¿sí? Venimos en un momento. Bien, estamos, como todos saben seguramente, a muy poco tiempo de un cambio de gobierno. ¿Cuáles son las perspectivas en este terreno tan importante y tan fundamental como es que el ciudadano pueda confiar en sus autoridades, que denuncie lo que haya que denunciar, ¿verdad? Y que además se actúe para resolver los problemas pendientes? Bueno, como decía, el problema de la delincuencia, el problema de la inseguridad, que es lo que motiva la existencia del sistema de justicia penal, pues es un problema muy complejo que no solo se puede atender desde la perspectiva del sistema de justicia penal. O sea, esta es una respuesta frente al problema, pero el problema requiere de muchas otras respuestas, y ahí están las respuestas sociales que deben darse en primer lugar, pero por otra la respuesta propiamente dirigida a enfrentar el problema de la delincuencia para garantizar los bienes de los ciudadanos y de la colectividad,
que conforma lo que conocemos con el nombre de política criminal o política frente al delito, frente al crimen. Y es ahí donde falta muchísimo. Yo entiendo que muchas personas, muchísimas, están muy asustadas por lo que está pasando, y no solamente en eso federal. Tenemos Monterrey, tenemos Veracruz, tenemos el estado de Michoacán, en fin, prácticamente toda la República, casi exceptuando en alguna medida Yucatán y Campeche, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo lograr que haya justicia, eficacia, pero respeto a los derechos humanos? Yo quiero combinar esta pregunta tuya con la anterior, es decir, ¿cuál es la oferta electoral que nos están haciendo los candidatos? Básicamente, estamos en lo que podemos llamar una era, que es la era del populismo punitivo, donde goza de enorme prestigio electoral el presentar el problema del delito como un problema de bien contra el mal. Es decir, estamos en una especie de cultura medieval o de regreso a la Edad Media donde se funden delito y pecado. Entonces, los candidatos que están ahí, los candidatos presidenciales, estamos desde Peña Nieto, que ya declaró, y lo mismo que Josefina Vázquez, que van a seguir la lógica de mano dura, autoritaria, de corte autoritario del presidente Calderón, y López Obrador, que no tiene una idea clara del tema, por lo menos no lo verbaliza, que en el Distrito Federal no aplicó una clarísima política criminal totalmente diferenciada, es decir, en su gobierno los penales funcionaron exactamente igual: la corrupción, el abuso, el atropello, la violencia, el cogobierno. Y en el DF es lo más preocupante, porque en el DF hay 2 de 3 candidatos, de los más visibles, que son antirreforma, que es Isabel Miranda y es Miguel Ángel Mancera. Ambos han hecho declaraciones públicas de estar contra aquellos regímenes garantistas. Han acuñado Isabel Miranda la falacia de hipergarantismo para referirse a un Estado de Derecho, a un Estado que respeta los derechos procesales de víctimas e imputados. Y eso nos sitúa al DF en un riesgo de oscuridad, en el sentido que podamos tener eventualmente la posibilidad de que gobierne un personaje que está contra un sistema de justicia penal, contra el sistema de justicia penal acusatorio, que prevé garantías básicas procesales. Y bueno, frente a eso, Beatriz Paredes, que ha tenido como presidenta del PRI y en otros papeles un desempeño mediocre en el tema, no tiene conocimiento del tema. En el caso de la penalización, de la criminalización de mujeres que interrumpieron el aborto, ella como presidenta del PRI, siendo presidenta de un partido que gobernaba en algunos de los estados donde más estaban promoviendo leyes desde los gobiernos estatales, no movió ni un dedo ni dijo nada, ni siquiera por un asunto de sororidad, que se llama así, de solidaridad entre mujeres. ¿Y usted qué opina? Porque yo creo que sí, que para todos los ciudadanos nos importa, al menos la gran mayoría, que se resuelvan esos problemas de impartición. Sí. Si ustedes no actúan con prioridades, más o menos con un cierto consenso, pues va a ser más difícil que se logren los cambios. Claro. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, aquí retomo lo que dijo Lara Clark. De esta, pues, aparente disyuntiva, eficientismo, garantismo del sistema de justicia penal. Yo creo que el sistema de justicia penal debe ser eficiente y debe ser garantista también. O sea, no se contraponen estas dos posiciones, pero esto que mencionaba del hipergarantismo para caracterizar a quienes han defendido los derechos de los pues imputados o inculpados, no habría que entenderlo así, porque pareciera que se habla de un exceso de garantías, cuando en realidad lo que debiera plantearse aquí es el equilibrio de garantías que deben observarse en el sistema, porque el sistema de justicia penal surge antes que nada para atender los problemas de las víctimas. Si no hubiera víctimas, si no hubiera delitos, no habría necesidad de un sistema de justicia penal. Entonces se plantea
que la víctima acude para pedir justicia ante la afectación de sus bienes. Pero ante la forma de funcionar del sistema de justicia penal, que luego se traduce en excesos, en violaciones de derechos humanos, surge también la necesidad de no violentar los derechos humanos de los victimarios, de los inculpados. Entonces de ahí se plantea la necesidad de que haya un equilibrio. Entonces en el sistema, para que sea funcional y para que sea garantista, debe observar esos dos aspectos. Y aquí es donde está el punto, yo creo, más importante del sistema que debe diseñarse a partir de la reforma constitucional, de cómo se está haciendo en los estados, en donde se ha reducido grandemente las posibilidades de que el Ministerio Público pueda desarrollar una actividad de investigación adecuada. Y entonces, si reducimos esas posibilidades, ¿cómo es que en el proceso pueda estar en posibilidades de, pues, acusar a quienes han cometido los hechos y de alguna manera garantizar llegar a una sentencia condenatoria? El tiempo se nos acabó, pero una pregunta. ¿Quiere esto decir de que no vamos a ver la luz, sino pasando todavía muchísimo más tiempo? Yo les pediría brevemente. Yo creo que, bueno, la luz se empieza a observar en cuanto a un cambio al sistema de justicia. Lo decíamos, hay que verlo más amplio, y aquí hay que ver otros aspectos que nos deben llevar a un sistema de justicia funcional. Y esos otros aspectos tienen que ver con los mecanismos alternativos de solución de conflictos que la propia Constitución prevé, diseñar un sistema que resuelva una gran cantidad de conflictos menores para dejar al sistema de justicia penal solo para los problemas de mayor gravedad y esté en condiciones de cumplirlo en los términos que se ha planteado. ¿De acuerdo? Yo digo que no hay sistema de justicia penal eficiente sin respeto a los derechos humanos. Es decir, no solo son complementarios, no es posible un sistema, la enseñanza en el mundo es clara, no, un sistema violador de derechos humanos no puede ser eficiente, en primer lugar. En segundo lugar, el sistema penal en México no solo viola los derechos de los victimarios, viola los derechos de las víctimas y viola los derechos de personas que van a ser absueltas. Son tres aberraciones. Y finalmente, el sistema de justicia penal no va a cambiar sin la acción ciudadana. Los ciudadanos tenemos que encargarnos de que el sistema cambie. Y la primera actitud ciudadana que yo recomiendo es dejar de divertirnos con los juicios mediáticos en los medios. Esto es. Es decir, cada vez que una autoridad presenta a una persona imputada de delito, que puede ser el ejército, una policía o el Ministerio Público, está violando la ley y cometiendo delitos. Los ciudadanos tenemos que dejar de creer en esa lógica de juzgamiento mediático. Atentando a los derechos humanos, como el caso reciente de Florence Cassé, ¿verdad? De manera flagrante. Así es. Desgraciadamente, porque habría que seguir, esto nos importa a ustedes, nos importa a nosotros, por eso estamos aquí, pero el tiempo del programa ha terminado. Los espero próximamente en una nueva emisión de Tiene la Palabra. Agradezco muchísimo a Moisés Moreno Hernández y a Marco Lara Clar haber estado aquí este día. Gracias.